Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación a los 3 jugadores que tendría en mente Javier Mascherano llevar a los Juegos Olímpicos como esos futbolistas mayores. Recordemos que la lista para armar una delegación para disputar el torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos en París 2024 debe estar conformada por 18 jugadores, 11 de los cuales serán titulares y obviamente 7 suplentes, y de esos 18, 15 tienen que ser como mínimo sub-23, pueden ser 16, 17 o los 18 sub-23, pero si por ejemplo son 15 jugadores nacidos después del 1 de enero del 2001, los otros 3 pueden ser mayores, es decir, mayores de 23 años, habiendo nacido en cualquier tiempo. Y en este video te vamos a estar hablando en la cabeza de Mascherano, que es el entrenador de la selección argentina sub-23, quiénes serían esos 3 futbolistas que ocuparían esos 3 lugares. En principio el DT tiene una idea primaria, pero después lo más probable es que si hay algún que otro descarte, aparezca otro futbolista. Lo más llamativo de la idea de Mascherano es que los 3 jugadores juegan en la Premier League y todo parecería indicar que no sería fácil que los conjuntos ingleses en este caso los presten, pero es algo que la AFA va a intentar y veremos si logra conseguir el objetivo con ayuda obviamente de los futbolistas. Empecemos. Vamos a comenzar con el primer nombre de todos, que ya tendría un ok positivo desde su equipo, lo cual es muy bueno para el combinado argentino, que es nada más y nada menos que el Julián Álvarez, un futbolista que en el Manchester City alterna titularidad con suplencia. Cuando están todos bien es difícil que esté en el 11 ideal de Guardiola, pero ha tenido una buena temporada en general. Teniendo en cuenta que los elencos de Inglaterra no suelen ceder a sus jugadores cuando no están obligados a hacerlo, porque recordemos que los Juegos Olímpicos no forman parte del calendario de la FIFA. Esto quiere decir que cualquier conjunto del mundo no tiene la obligación de prestar a sus respectivos jugadores con contrato en la institución para disputar estas competencias, caso distinto a cuando se vaya a jugar la Copa América, la Eurocopa o mismo los cotejos amistosos en una fecha FIFA. Sin embargo, Julián Álvarez no solamente tendría ganas de jugar los Juegos Olímpicos por motus propio, sino que también habría recibido el ok de Pep Guardiola en el Manchester City para que dispute esta competición. Es algo verdaderamente llamativo, pero en definitiva la selección argentina deberá aprovecharlo al máximo. Ya de por sí hay algunas otras selecciones que van a entrar en conflicto con los clubes para intentar que le presten a sus jugadores. De hecho, el caso más llamativo de todos es el de Kylian Mbappé, que si bien todavía está jugando en el Paris Saint-Germain, a partir del 1 de julio de este 2024 se convertirá en futbolista del Real Madrid, y el elenco español tendría decidido no ceder a ninguno de los jugadores de su plantilla para disputar el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos, y es por eso que ahí se puede generar un conflicto sabiendo que Mbappé tiene ganas de representar a Francia. En este caso, en el primero de los jugadores que voy a estar mencionando, no habría tantos inconvenientes. El City dejaría ir a Julián Álvarez. Hay que tener en cuenta también que en el mes de agosto estamos hablando del inicio de la temporada. Es verdad que la cuestión puede cambiar totalmente si, por ejemplo, en la pretemporada del equipo inglés, por ejemplo, Haaland se lesiona, y en ese caso, si el City presta a Julián Álvarez a los Juegos Olímpicos y a lo mejor Guardiola se queda sin delanteros, y el propio entrenador, quien en este momento estaría dando el ok para que el campeón del mundo en Qatar 2022 vaya a representar a su país a los Juegos Olímpicos, termina diciendo que no. Pero por lo pronto habría un ok desde todas las partes para que Julián Álvarez sea el primer futbolista mayor con la selección argentina en el torneo olímpico que se llevará a cabo en París en este 2024, recordemos, entre finales de julio y principios del mes de agosto. Está claro que si bien va a tener que competir para ganarse un puesto, uno cree que si se lleva a un jugador mayor de 23 años es para que éste sea titular, y la realidad es que si se lo estás quitando al Manchester City, y veo poco probable que Julián Álvarez vaya al torneo olímpico para ser suplente. Si tomamos en cuenta quiénes fueron los delanteros de la selección argentina en el torneo preolímpico que se llevó a cabo en Venezuela, Santiago Castro, jugador actualmente en el Bologna de Italia, fue titular muchos partidos. Luciano Gondú, de Argentinos Juniors, también estuvo en la zona de ataque. Y también podemos hablar, por ejemplo, de Pablo Solari, el futbolista de River, que es cierto
se desempeñó un poco más por afuera, por el costado derecho, pero en definitiva también jugó algunos partidos como titular. Siendo tan solo 18 nombres, hay que ver quiénes terminan formando parte de la lista, pero si se puede llevar a los 3 mayores, no hay ningún tipo de duda que Javier Mascherano y la selección argentina van a aprovecharlo al máximo. Vamos ahora con el segundo jugador que tiene pensado Javier Mascherano para los Juegos Olímpicos y que también ha contado con el apoyo del propio futbolista. Todavía faltaría decidir qué es lo que opina el equipo en el cual juega, que es Emiliano El Dibu Martínez. El arquero ha mencionado en más de una ocasión que, si bien es cierto que ya ha cumplido la gran mayoría de sus objetivos vistiendo la camiseta del seleccionado nacional, le gustaría representar al país en un juego olímpico porque es algo totalmente distinto a todo lo que ha disputado hasta este momento con la albiceleste. El Aston Villa de Inglaterra es un equipo que no suele ceder a los jugadores sin que la FIFA lo obligue por condiciones lógicas que mencioné anteriormente, de competencias que forman parte del calendario de la entidad que maneja el fútbol a nivel mundial. Sin embargo, la preponderancia del Dibu quizás es tan importante que podría llegar a imponerse por encima de lo que piense el Aston Villa. Por lo pronto, al torneo juvenil de los Juegos Olímpicos, Mascherano únicamente va a llevar 2 arqueros, porque con 18 jugadores no va a poder incluir a alguien más en la lista, como suelen llevarse 3 en las listas de Copa América, de Mundial, sino que serán tan solo 2, el titular y el suplente. Está claro que si el Dibu Martínez va a ser titular sin ningún tipo de duda, y me atrevería a decir que hasta podría portar la cinta de capitán de la selección argentina sin ningún tipo de duda, porque estaríamos hablando de un campeón del mundo experimentado y con bastante recorrido ya en el fútbol europeo. ¿De qué depende que Martínez pueda formar parte de la delegación argentina en París 2024? Básicamente, primero, que tenga una charla con Mascherano, que este lo convoque y que el Aston Villa acepte cederlo. Es cierto también que los equipos, sobre todo de Inglaterra, están un poco atados a esto. ¿En qué sentido? Si el Aston Villa decide prestar al Dibu Martínez como gratitud o porque en definitiva quizás no lo necesita tanto, después si hay otro jugador de otra selección que le pide ir a los Juegos Olímpicos, también debería aceptar este pedido. No es lo mismo en el caso de Julián Álvarez con el Manchester City, porque en principio él sería el único futbolista del City que iría a los Juegos Olímpicos. Después el resto van a formar parte de sus respectivas selecciones en la Copa América y en la Eurocopa, dependiendo de la nación en la cual hayan nacido o la cual estén representando en este momento. Pero en el caso de Aston Villa y del Dibu Martínez podría haber algún que otro jugador más, y hay que ver si el entrenador, el español Unai Emery, decide ceder a más de un jugador. El Aston Villa está tratando de meterse en clasificaciones a copas europeas, en este momento se ubica en la 4ª colocación, está en el último lugar de clasificación a Champions League en la temporada 2024-2025, y hay que ver cómo decide llevar a cabo la pretemporada el año que viene, si es que en definitiva se logra meter en la Liga de Campeones. No será lo mismo hacerla con 3 o 4 jugadores menos por estar participando en los Juegos Olímpicos y hacerla con toda la plantilla. Por lo que no se puede aseverar absolutamente nada, y me parece que acá lo que va a estar por encima de todo es la presión que el propio arquero pueda ejercer sobre su equipo. Teniendo en cuenta que el Dibu viene prácticamente siguiendo al pie de la letra todo lo que le ha dicho el Aston Villa durante estos últimos años, yo creo que si Martínez va con un pedido bastante importante como para poder jugar el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos París 2024, el conjunto inglés va a cederlo, pero todavía no hay nada confirmado y habrá que esperar a ver cuál es la decisión del entrenador, que es Javier Mascherano, y también del conjunto británico. Y el último jugador de la lista es un defensor. Como generalmente se hace cuando se eligen a los mayores, se termina escogiendo un futbolista en cada posición. Un arquero, un delantero, los 2 puestos que mencioné recién, y un defensor como el caso de Cristian El Cuti Romero. En el caso del Tottenham pasaría algo similar a lo que mencioné recién con el Aston Villa y el Dibu Martínez. El conjunto de Londres no estaría tan interesado en ceder jugadores para los Juegos Olímpicos, pero mucho dependerá de la participación internacional que tenga durante la temporada 2024-2025. Es cierto que la Champions, la Europa League y la Conference League son todos certámenes que estarán empezando en principio en el mes de septiembre
septiembre. A su vez hay que decir, recordemos que el formato Champions va a cambiar a partir de la temporada que viene, por lo que en definitiva algunas cuestiones de calendario pueden llegar a modificarse y hay que ver si esto le jugaría en contra o no a las selecciones para convocar a futbolistas para disputar el torneo masculino de los Juegos Olímpicos. Pero por lo pronto el Cuti Romero claramente sería un refuerzo de jerarquía para la zona defensiva, sabiendo que la mayoría de los países que son candidatas a quedarse con alguna de las 3 medallas van a utilizar los cupos de mayores de sub-23 en futbolistas ofensivos. De hecho, la idea de la selección francesa es que los 3 jugadores mayores sean Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Olivier Giroud, un tridente ofensivo que fue campeón del mundo en Rusia 2018, que fue subcampeón en Qatar 2022 y que ahora podría participar por la medalla dorada en París 2024. Por eso mismo no estaría mal la idea de llevar un defensor central de jerarquía, que no es muy grande, porque es cierto que el Cuti Romero no es un futbolista con suma experiencia, pero que la selección argentina ya ha dado muestras de que su nivel ha sido superlativo y que tranquilamente podría jugar en la sub-23 teniendo el rendimiento acorde que todos esperamos. Es cierto que lo que le puede llegar a jugar en contra es que también es un futbolista recurrente a las lesiones, y en ese sentido a lo mejor el Tottenham quiere que haga la pretemporada en su totalidad con sus compañeros en el elenco británico y no que vaya a jugar 3 semanas a los Juegos Olímpicos de París. Si bien es cierto que el viaje no es tan prolongado, y eso es algo que debería jugarle a favor a los futbolistas argentinos que juegan en la Premier. De Inglaterra a Francia hay prácticamente como mucho 1 hora de vuelo. Los jugadores pueden volver una vez que terminan su participación en los Juegos, al otro día ya pueden estar entrenándose con sus respectivos equipos. Es algo que Argentina toma en cuenta a la hora de elegir a los jugadores, a estos 3 mayores sub-23, y en el caso de Cuti Romero eso es algo que seguramente lo utilice como ítem positivo para que el Tottenham lo deje participar. Repito una vez más, por lo pronto la idea del elenco británico es no ceder a sus jugadores al torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos, pero en principio el Cuti Romero, si bien es cierto que quizás no tiene la misma preponderancia en el Tottenham que el Dibu Martínez en el Aston Villa, seguramente también haga un pedido especial. Es un jugador que ha estado siempre a la altura de las circunstancias en todas las competencias que ha disputado con los Spurs y espera tener el ok como para poder jugar el certamen. Para Javier Mascherano, tener un defensor de la jerarquía de Romero sería un plus verdaderamente importante a la hora de afrontar los partidos, sobre todo teniendo en cuenta que la selección argentina sub-23 tuvo algunas fallas defensivas en el torneo preolímpico y el Cuti Romero podría llegar a solucionar bastantes de esos problemas con su experiencia y jerarquía. Obviamente estos no son los únicos 3 nombres que aparecen en la cabeza de Javier Mascherano para ir a los Juegos Olímpicos, porque más allá de lo que mencioné de Julián Álvarez, que parecería ser un nombre seguro, los otros 2 podrían no llegar a tener el permiso de sus equipos y a su vez también puede haber lesiones. Digo, si Julián Álvarez sufre lamentablemente una lesión, por ejemplo en la Copa América, no llegaría a los Juegos Olímpicos y en ese caso Mascherano tendría que pensar en otro nombre. Por lo pronto la idea del DT es usar los 3 cupos de mayores de sub-23. Como dije al principio, un país no tiene la obligación de utilizar los 3 lugares. Puede llevar a 16 jugadores nacidos después del 1 de enero del 2021 y 2 mayores, llevar a tan solo un jugador mayor y después 17 sub-23, o a su vez llevar a 18 jugadores menores de 23 años. Eso lo decide absolutamente el entrenador. Pero por lo pronto la idea fija de completar la delegación con 3 jugadores mayores está totalmente instalada. Argentina siempre que ha ido a los Juegos Olímpicos, una vez se empezaron a armar la lista de esta forma, siempre ha intentado utilizar los 3 lugares y en esta oportunidad no será la excepción. En primera instancia, Julián Álvarez, el Dibu Martínez y el Cuti Romero serían los 3 elegidos por Mascherano.